Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis de esta semana del mercado Forex y las opciones de inversión que hemos estado analizando en el inicio entre ayer del día domingo y hoy el día lunes. Ya tuvimos el cierre de la primer vela semanal diaria, así que nada, vamos a revisar algunas opciones, algunos comentarios que tenemos sobre los hechos económicos que tenemos para esta semana. Datos fundamentales muy fuertes, muy importantes que van a mover muchísimo el mercado. El día viernes tenemos como datos, digamos, triple A, que por lo general acaparan la atención del mercado durante la primera semana de cada mes. El cambio en las nóminas no agrícolas estadounidenses, básicamente la creación de empleos nuevos en Estados Unidos y la variación de la tasa de desempleo. Recuerden que la Reserva Federal estadounidense ha dicho, ha comentado en muchísimas ocasiones que el foco en este momento está sobre la variación salarial en Estados Unidos y además en el incremento que están esperando sobre la inflación. Estados Unidos ha alcanzado, como pueden ver en esta tasa de desempleo, una tasa de desempleo muy baja del 4%. Eso quiere decir en la práctica económica, en la teoría, que el 96% de las personas en Estados Unidos están trabajando. Eso debería llevar como consecuencia un incremento en la capacidad de gasto o de los consumidores para comprar o para adquirir bienes y servicios dentro de la economía. Y eso debería estar impulsando al alza la inflación, es decir, el costo de los bienes y servicios dentro de la economía. Pero en la práctica eso no se ha manifestado, digamos, con la fuerza que esperaba el mercado y en este caso la Reserva Federal. Por eso han habido ciertas demoras o han habido ciertos retrasos en empezar a incrementar la tasa de interés que tenía proyectada la Reserva Federal para este año. Sin embargo, con todo y las situaciones, mientras sigamos viendo datos positivos de parte de la economía estadounidense, como si sale el dato, por ejemplo, en lo esperado, que sería un crecimiento de casi 30.000 empleos por encima de lo que ha creado la publicación del dato anterior, podemos ver todavía más una mejora o un alza en la expectativa de alza en las tasas de interés de parte de la Reserva Federal estadounidense. Y eso obviamente va a llevar, en cuanto al movimiento dentro del mercado Forex, a un alza en el dólar americano versus el resto de las divisas. También tenemos esta semana noticias sobre el euro. Unas noticias el día miércoles. Este horario que estamos viendo aquí es horario Nueva York. Así que las noticias del día miércoles 4 de la mañana, hora Nueva York. Bueno, 3:55 de la mañana. Cambio en el desempleo alemán. Recuerden que Alemania es, si no la más, una de las más importantes economías europeas. Y además tenemos IPC de la zona euro. Nuevamente, casi que igual a como, digamos, está tomando la decisión en la Reserva Federal estadounidense, tenemos en este momento al Banco Central Europeo. ¿Qué quiere decir eso? El Banco Central Europeo impuso o ha tenido en marcha un plan de estímulos financieros para su sistema económico que ha llevado a un incremento en la capacidad de las economías de generar empleo. Eso ha llevado a las tasas de desempleo cada vez a zonas más bajas. Eso debería tener como consecuencia un incremento en la inflación, pero no se ha dado con la velocidad o por lo menos no con la agresividad que el banco esperaba. Ese programa de estímulos está siendo revisado para empezar a ser retirado del mercado, es decir, empezar a quitar del mercado todos esos estímulos que hay puestos sobre la economía, como por ejemplo las bajas tasas de interés. Sin embargo, siempre y cuando no veamos una inflación subiendo en niveles cercanos al 2%, que es el objetivo que tiene el banco, difícilmente vamos a ver ese retiro de estímulos de manera muy rápida. Así que la velocidad con la que el banco empiece a subir las tasas de interés va a depender directamente de la velocidad con la que veamos un incremento en el IPC o en la inflación dentro de la zona europea. Esos son los dos principales momentos o los dos principales eventos noticiosos que vamos a tener durante la semana. Sin embargo, tenemos noticias de Canadá, PMI manufacturero, tenemos PMI manufacturero de China, muy importante, el día de mañana a las 8 de la noche, repito, hora Nueva York, y tenemos índice
de confianza del consumidor estadounidense mañana a las 10 de la mañana. O sea, vamos a tener otras noticias que también van a mover el mercado. Sin embargo, las dos noticias clave, por lo menos a largo plazo, sobre las economías, va a estar basada en el IPC europeo y en el cambio de las nóminas no agrícolas estadounidenses para el mes de enero. Pasamos al análisis técnico, análisis de gráficos. Hemos venido observando un euro con momentum alcista muy fuerte, rompiendo muchas de las situaciones técnicas que habíamos estado contemplando. Este movimiento que habíamos estado revisando, el euro versus el dólar americano en velas diarias, con toda la capacidad de romper este punto. La próxima referencia era precisamente esta, el nivel del 1.25. efectivamente lo testeó, pero también estábamos esperando, dado que el movimiento había sido muy prolongado al alza, una corrección que efectivamente podía darse hasta este punto, algo que ahorita en 4 horas vamos a ver todavía mejor, porque es básicamente el mismo movimiento, es la misma reacción, es el mismo trazo de movimiento lo que estamos viendo en este punto. Entonces, este movimiento en el que casi alcanza a tocar precisamente este techo que ha superado en velas diarias, es el movimiento que aquí en velas de 4 horas es el mismo activo, solamente que el de la derecha está en un gráfico de velas de 4 horas y el de la izquierda está en un gráfico de velas diario. Pero para que me tengan en cuenta los niveles sobre los cuales el precio ha estado rebotando o ha generado rebotes eventualmente. Esto podría ser sencillamente un pullback para continuar buscando un movimiento alcista. ¿Por qué? Porque el precio, vamos a decirlo de manera coloquial, necesitaba buscar una especie de descanso, una especie de respiro para poder continuar subiendo. Entonces se vuelve atractivo el movimiento alcista en el euro. Nuevamente, todo esto hay que tener mucho cuidado en la operación, teniendo en cuenta los movimientos o las situaciones fundamentales por publicarse. Cualquier expectativa que podamos tener en el movimiento del precio en este punto, en este caso estaremos buscando un movimiento al alza con un espacio potencial de 600 puntos. No quiere decir que vamos a tomar una sola posición por 600 puntos, pero tenemos un espacio de crecimiento que le podría permitir al precio subir hasta 600 puntos, que será nuestro próximo nivel de referencia, el 1.30, que sería el nivel cerrado del precio. Pero podemos ir tomando movimientos de las correcciones. Sin embargo, toda esa expectativa podría verse eventualmente alterada si los datos de la zona euro no salen como se esperan o si los datos de la economía estadounidense salen demasiado fuertes. Si los datos de la economía estadounidense son muy fuertes, van a mover la paridad del euro dólar a la baja. Si volvemos a ver un euro dólar por debajo de este punto que ya ha sobrepasado eventualmente, tendremos que esperar nuevamente un pullback a buscar un rebote sobre esta zona para empezar a venderlo. No porque el euro tenga debilidad, sino por la eventual fortaleza del dólar americano, que es algo que ahorita comentaré más adelante, pero que fundamentalmente hemos estado esperando casi que durante todo el inicio del año, es decir, todos estos 29 días al día de hoy de la grabación de este video, llevamos esperando una manifestación de esa fortaleza del dólar. Habíamos estado hablando semanas anteriores del euro versus el yen japonés. Nuevamente el euro bastante alcista, parado en una línea de tendencia al alza que ha generado ya 1, 2, 3, 4 rebotes. Este rebote lo hemos compartido en nuestro canal de Telegram gratuito, canal del que te voy a dejar el link en la descripción de este video por si quieres vincularte. Totalmente gratuito, es un canal donde estamos compartiendo constantemente muchísima información sobre el mercado, sobre situaciones económicas, comentarios económicos que está sucediendo en las diferentes economías y cómo poder aplicar un poco eso en las opciones de inversión que vamos revisando en el mercado. Esta observación particular, euro versus el yen japonés en marco diario, tiene una particularidad, y es que además de mantenerse sobre la línea de tendencia alcista, tenemos aquí un punto de precio de referencia que ha sido testeado en 4 oportunidades como pullback y como un techo. Es decir, había sido testeado en este punto como un techo y una vez sobrepasado funcionó como un pullback y se ha mantenido, digamos, como un punto de referencia. Aquí en esta zona, si lo podemos notar, está generando nuevamente un rechazo de esa misma zona del precio. Podríamos eventualmente conocer o ver un movimiento al alza en este sentido, precisamente por lo que hemos estado hablando en este punto del momentum alcista del euro.
En economías como el euro o el dólar americano, perdón, corrijo aquí, economías como el dólar o el euro, podemos buscar fortalezas, o digamos, lo ideal sería buscar fortalezas y buscar opciones de compra versus divisas que no tengan mayor variación. Caso el yen japonés, caso el franco suizo. ¿Por qué? No es porque sean divisas débiles o fuertes, eso es muy relativo dependiendo contra qué lo estemos enfrentando. Es sencillamente que son divisas que no pretenden tener variación, por lo menos en el corto plazo. En el caso del yen japonés, hasta que no alcancen una meta inflacionaria que ellos han puesto en el 2% aproximadamente y que en este momento se encuentra en el 0.6%, difícilmente vamos a ver cambios sobre su tasa de interés. Y eso nos permite tomar posiciones de compra que puedan ser más fluidas en caso de la manifestación de la fortaleza del dólar americano, en caso de que estemos comprando dólar versus yen. En este caso específico, nuevamente, como el yen no tiene grandes expectativas de variación, si vemos noticias positivas en el euro, podemos buscar zonas de compra en el euro enfrentándolo contra el yen japonés, buscando nuestro próximo punto de referencia, el 1.38.945, casi que el 1.39, lo que nos podría dar un espacio bastante generoso de 400 puntos de incremento, siempre teniendo en cuenta los niveles o los puntos en los que se ha encontrado en algún momento. Por ejemplo, en este caso en particular, el precio ha tenido dificultades para sobrepasar o para superar este nivel específico de precio del 1.36, 1.88. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en 4 ocasiones ha testeado esa zona intentando romperla, pero no ha sido capaz. Entonces, inicialmente buscar la compra hacia esa zona y luego de que hayamos llegado a esa zona empezar a tomar correcciones para poder buscar el espacio completo hasta los 1.38.945. Eso en el caso del euro. En el caso del dólar americano tenemos dólar versus franco suizo, todavía con un espacio en caso de continuar una caída, todavía con un espacio por continuar cayendo hasta el próximo punto de referencia, que era el nivel de los 0.92624, que nos ofrecía aún un espacio de 100 pips para continuar cayendo. Sin embargo, la vela del día de hoy ha sido bastante fuerte. Lo que pasa es que igual el dólar ha estado perdiendo demasiada capacidad versus ese par de divisas como el franco suizo y el yen japonés, que ahora lo vamos a ver. Era natural esperar ese retroceso. Nosotros en particular desde For Free Forex le estamos generando una hipótesis de fortaleza de largo plazo del dólar americano. ¿Y por qué lo estamos generando en este momento en una hipótesis de fortaleza? Porque los fundamentales nos permiten tener una hipótesis de incremento en el valor del dólar americano versus cualquiera de las otras divisas. Es decir, en la práctica de esas cosas, en la práctica de lo que venimos revisando del mercado, la expectativa de un incremento en las alzas de interés de parte de la Reserva Federal estadounidense nos permite eventualmente proyectar un crecimiento o una fortaleza del dólar a largo plazo. Sin embargo, en esa lógica no hemos tenido o no hemos corrido con suficiente coherencia de parte del mercado, porque se han presentado ciertos hechos coyunturales, políticos estadounidenses, discursos en algunos momentos de parte del presidente Donald Trump o de parte de algunos miembros de la Fed que han contrastado con esos ánimos, con esas expectativas que teníamos de fortaleza del dólar americano. Sin embargo, vuelvo y sostengo, tenemos como expectativa que a largo plazo, mediano plazo, debemos estar viendo un dólar fortaleciéndose, precisamente porque la Fed debe empezar a tomar decisiones concretas sobre su decisión de empezar a subir, a incrementar las tasas de interés en el mercado americano. Entonces tenemos todavía un espacio en el dólar franco, sin embargo podemos estar viendo el retroceso o digamos la gran corrección del dólar versus el franco suizo. En el caso del dólar versus el yen japonés, la situación es exactamente la misma de lo que estábamos hablando ahora, aunque el espacio por caer en este ejemplo era un poco menor. Teníamos unos 50 puntos para llegar a la zona de referencia de una especie de canal que ha venido formando
en el marco diario, podemos empezar a ver ya un movimiento al alza. Esperamos que con suficiente fuerza. Sin embargo, volvemos a lo mismo, todavía podría ser una corrección de ese movimiento en caída, pero continuamos con la expectativa de un movimiento al alza en el largo mediano plazo. Esa es por ahora nuestra observación. Vamos a tener por ahora en observación esas paridades. Hay una paridad que podría ser muy interesante si quieren operar la fortaleza del dólar. El dólar neozelandés versus el dólar americano. La semana anterior el dólar neozelandés presentó un dato decepcionante en el IPC, esperado en el 1.9 y que salió en el 1.6. Si bien no es algo de alerta, el movimiento fundamental ha estado, digámoslo, apoyado en este movimiento técnico. Un movimiento que ha rebotado, que está rebotando en esta segunda ocasión, en este techo sobre esta zona del precio del 0.74-0.55. En esa lógica y eventualmente teniendo una expectativa de fortalecimiento del dólar americano, podemos ver una caída todavía continuada del dólar neozelandés versus el dólar americano, con un potencial inicialmente de unos 120 pips en caída, y una vez superado este punto podríamos buscar el final del movimiento del rango gigante que tenemos en el marco diario por 384 puntos más los 120 que habría entre el precio y este punto. Sin embargo, habría que tomar la decisión de entrada bajo la expectativa, bajo el riesgo de que el mercado realmente responda a buenos datos de parte de la economía americana. No olviden seguirnos, primero suscribirte a este canal para que mantengas al tanto de toda la información que estamos subiendo constantemente, nuestras observaciones y análisis del mercado Forex. Y en la descripción de este video te voy a dejar los links para nuestras redes sociales y nuestro canal de Telegram gratuito. No te olvides también que tenemos a tu disposición un podcast donde estamos compartiendo alguna información sobre el mercado, noticias de interés sobre el mercado Forex, haciendo algunos comentarios sobre cómo aproximarse al mercado, cómo empezar, por dónde empezar, cuáles son como las recomendaciones iniciales que debemos tener en cuenta y qué tipo de expectativas podemos tener de este mercado. Si eres nuevo y apenas estás empezando a conocer sobre el tema de Forex, bienvenido. Tienes mucho camino por recorrer, pero es un camino totalmente gratificante, emocionante, y ese podcast puede ser de gran utilidad para ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por ver este video. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana de trading.